Muy buenos días a todos. Me da gusto estar con ustedes, saludarles. Creo que hemos tenido un tiempo especial en la presencia de Dios. Hemos cantado, hemos alabado, hemos adorado. Y el día de hoy a mí siempre me gusta compartir, hablar de lo que es la palabra de Dios, de las verdades que están encerradas o enterradas, digámoslo así, y que las podemos sacar al meditar, al leer, al memorizar la palabra de Dios. Y yo quiero que en esta hora, para este tiempo, que creo que Dios va a hablar a nuestro corazón, dile que está a tu lado, Dios va a hablar a tu corazón. Quiero que para eso podamos orar. A veces no somos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, pero estamos en un mundo espiritual. Dile que está a tu lado, el mundo espiritual es real. Y a veces en nuestro corazón o en el ambiente hay distracciones, hay obstáculos que no nos quieren permitir escuchar la palabra de Dios, o que quiere hacer que nos distraigamos, que haya sueño, que haya cansancio, que de repente pase algo que nos desenfoque y perdamos la verdad que puede transformar nuestras vidas, que es la verdad de la palabra de Dios. Así que quiero que en esta hora me ayudes a orar, porque yo creo en el acuerdo. La palabra de Dios habla del acuerdo, que si nos ponemos de acuerdo dos personas debajo del cielo para pedirle a Dios cualquier cosa, esta será hecha de acuerdo a su voluntad. Entonces yo creo que la voluntad de Dios es que el día de hoy escuchemos su palabra y seamos transformados. Te voy a pedir que inclines tu rostro en esta hora y me ayudes a orar con todo tu corazón, consciente de que hay obstáculos y barreras que nos quieren impedir recibir lo que Dios quiere darnos. Padre, tú que eres bueno en todo tiempo y eres poderoso, venimos a ti pidiéndote en esta hora, apelando a tu bondad y misericordia. Habla a cada corazón aquí, Señor. Rompe todo obstáculo, toda barrera, toda distracción, toda brujería y toda hechicería en el nombre de Jesús, que quiera distraer, que quiera impedir, que quiera frenar la palabra de Dios. En esta hora declaramos en el nombre de Jesús libertad, oídos abiertos, ojos abiertos, que se quita el velo y el día de hoy podemos escuchar, atender y poner por obra tu palabra, para que al escucharla la entendamos, al entenderla la vivamos. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Dale un aplauso a Dios de alabanza, de gratitud, de exaltación. Algo que hemos aprendido en la vida cristiana es que de la manera en que lo podemos ver, se asemeja mucho a la vida del pueblo de Israel. Nuestra vida la podemos comparar a la del pueblo de Israel. Si vemos la historia del pueblo de Israel en la Biblia, podemos identificarnos con ciertas cosas que le pasaron. Por ejemplo, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Y el propósito al final de Dios para cada uno de nosotros es llevarnos al cielo por la eternidad. ¿Alguien está contento por eso? Ese es el propósito, ese es el deseo de Dios, es lo que Él quiere. Y el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel era darles una tierra prometida, la tierra de Canaán, para que en esa tierra Dios estuviera con ellos para siempre. Por lo tanto, nuestra vida se compara, se relaciona a la del pueblo de Israel. Y también el trayecto del pueblo de Israel desde que salen de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida se asemeja a lo que tú y yo vivimos. Escuché algún día a alguien decir que la vida es como una montaña rusa. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás de cabeza, a veces hay curvas bruscas. Sin embargo, podemos aprender esto, que en la vida hay momentos buenos y agradables, pero también en otras ocasiones hay momentos difíciles y dolorosos. Y a pesar de que tú y yo conozcamos a Dios, a pesar de que seamos hijos de Dios, a pesar de que tengamos poco tiempo, mucho tiempo, pero ya tengamos una relación con Él, a pesar de que tengamos promesas, a pesar de que Dios esté con nosotros, en todo momento tenemos que ser conscientes que en alguna parte de nuestra vida vamos a pasar por situaciones difíciles.
Ustedes recordarán una palabra que Dios puso en mi corazón y que compartimos hace algún tiempo acerca de los desiertos. En alguna etapa de nuestras vidas vamos a encontrarnos en desiertos. El pueblo de Israel se encontró en un gran desierto. Y por desiertos, aplicándola a nuestra vida, quizás no estamos en un desierto aquí, ¿verdad? No hay arena, no hay montañas aquí. Pero por desiertos yo me refiero a situaciones difíciles, situaciones cansadas, situaciones donde parece que cada vez es más complicado o no vemos la salida, donde trabajamos mucho, nos esforzamos mucho, pero hay poco resultado, donde todo a nuestro alrededor parece que no hay vida, se está muriendo, se está secando, o las cosas se ponen peor cada vez. Nos desanimamos, incluso queremos ya despertar como si fuera una pesadilla o un mal sueño. Dale un codazo al que está a tu lado y pregúntale, ¿alguna vez te has sentido así? Pregúntale, ¿te sientes así en este momento? Porque puede ser. Yo soy sincero y quiero ser transparente. No por estar al frente de una congregación sirviendo con nuestros directores, estamos exentos de que las situaciones nos golpeen. Por mucho tiempo, en mi inmadurez, cuestioné ¿por qué estábamos en desiertos o por qué pasábamos por desiertos? Dije, pues si te servimos, Dios, ayudamos a otros, nos desgastamos por ti, incluso nos hemos cansado y desgastado por ti. ¿Por qué pasamos por este tipo de situaciones? Porque muchas veces hemos querido desertar, decir, bueno, ya está aquí, que alguien más le entre, que otros le sigan. No queremos continuar, al cabo ellos pueden. Y esto es normal porque en los desiertos nos cansamos. Es normal cansarse en el desierto. Ahora, simplemente quiero recordarte verdades para entrar bien a este tema. Hay dos tipos de desiertos que en general podemos encontrarnos: los que son consecuencia de nuestros errores y pecados, y los que son parte del plan y del diseño de Dios. Cuando tú y yo estamos con actitudes equivocadas, cuando tú y yo permanecemos en pecado, cuando tú y yo estamos constantemente tomando malas decisiones, seguramente vamos a tener consecuencias que las podemos asemejar a un desierto. Pero también he encontrado que en la palabra de Dios hay un proceso, hay una formación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, y para eso Él usa las circunstancias a nuestro alrededor. Nos encontramos en desiertos. Independientemente de cuál sea el caso en el cual nos podamos encontrar, creo yo que en algún momento va a haber situaciones difíciles en nuestra vida. Pero la verdad y la bendición de la palabra de Dios nos enseña y nos refleja que los desiertos tienen un propósito en Dios. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios por eso? Es decir, que las circunstancias difíciles, las dificultades, los problemas, cuando estamos en Dios, tienen un propósito. Fuera de Dios, no lo sé, no me ha tocado, gracias a Dios. Pero en Dios, teniendo una relación con Él, buscando conocerlo a Él, caminando junto a Él, buscando poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, encuentro que aún las adversidades tienen propósito, porque se cumple la palabra: todo obra para bien para aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Ahora, el propósito de Dios en el desierto es formarnos, prepararnos para la tierra prometida. Dile que está a tu lado: te están cocinando. A ver, voltea a ver la persona de tu lado si está medio crudo todavía. A veces estamos crudos y el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas necesita más formación. Y el desierto, las dificultades, las cosas que vivimos, escucha, Dios las usa para formarnos. Pero leyendo la palabra de Dios, también encontré una verdad que hasta cierto punto me asusta. Y esto no es para que vivamos en temor, sino para que estemos alerta de que no nos vaya a pasar. Dile que está a tu lado: no te vaya a pasar. Y esta es la verdad que encuentro, esta es la realidad que encuentro en la Biblia. Hubo una generación que se estancó en el desierto. No solamente se estancó, sino que terminó muriendo en el desierto. Y lo más triste es que todo eso no era parte del propósito de Dios, no era deseo de Dios, no era el plan original. Así que podemos, escucha, entender que si tú y yo no nos cuidamos, si tú y yo actuamos como Israel en esta porción de la palabra, en esta historia, podemos llegar a estancarnos y morir
en una dificultad. Yo creo que hay muchas personas que están estancadas en los desiertos. Y ahorita vamos a analizar. Es por eso que Hebreos 3, 16 al 19 dice: ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los desobedientes? Ahora, mi pregunta es: ¿qué nos puede llevar a ese punto de estancarnos y quedarnos muriendo en el desierto? Porque nos puede llegar a pasar. ¿Qué nos puede llevar a ese punto? El día de hoy quiero enfocarme, y ese es el título de este mensaje: los peligros del desierto. Y este mensaje tiene como propósito, escucha, no que vivamos atemorizados, sino que tú y yo identifiquemos cuáles son peligros a los cuales nos podemos enfrentar y nos vamos a enfrentar en algún momento, y no caigamos en el error del pueblo de Israel, para que no quedemos estancados, para que no muramos en el desierto, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Dios quiere formarnos y quiere llevarnos a la tierra prometida. Dios quiere darnos el cumplimiento de las promesas, pero para eso tú y yo necesitamos estar alerta y cuidarnos de estos peligros del desierto. El primer peligro que yo encuentro, o que podemos encontrar en la palabra de Dios, es el peligro del cansancio. El cansancio es algo que creo que es normal en un desierto. ¿Por qué es normal? Porque pues bueno, escasea el agua. No solamente el agua, sino que no hay mucho alimento. Además el clima es extremo, mucho calor, mucho frío. Los recursos escasean y el ambiente es hostil. Incluso ahí llega a haber alacranes, escorpiones, serpientes y otros animales peligrosos. Por eso yo creo que no debemos sentirnos culpables, o no debemos sentirnos mal por cansarnos, por desgastarnos. Dios mismo sabe que nos vamos a cansar. Y te comento esto porque yo me he encontrado con personas que sirven en esta congregación que se nota que están cansadas. Se les nota en los ojos, se les nota en la actitud. Y lo más terrible, escucha, no es eso, sino que no quieren reconocer que están cansados, que están desgastados, que se encuentran en esa condición. No sé si llegan a pensar que eso pues es pecado o algo por el estilo. Pero escucha, sentirnos cansados, cansarnos, desgastarnos es normal, y más cuando estamos en una situación difícil, complicada. El peligro principal no es estar cansados, sino que el peligro es permanecer cansados. Escucha, esa es la diferencia. No está mal desgastarnos, cansarnos. El peligro y la advertencia es a no permanecer cansados, porque el cansancio no resuelto o el cansancio prolongado puede llevarte a niveles críticos de salud, de enfermedad, o si nos ponemos muy intensos, incluso la muerte. Por eso debemos recordar esta gran verdad que dice la palabra de Dios. Y la gran verdad es que Jesús es nuestro verdadero descanso. Dale un aplauso a Él. Jesús es nuestro verdadero descanso. Solo en Él tenemos verdadero descanso para nuestra vida, para nuestra alma, para lo que somos. Mateo 11:28 en la Nueva Traducción Viviente dice palabras de Jesús. Jesús les dijo: vengan a mí, acérquense a mí, vengan conmigo todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Y esta es la promesa: y yo les daré descanso. Ahora, Jesús no miente, Jesús lo dice porque realmente es verdad que en Él encontramos verdadero descanso. Más cuando bajo las condiciones de un desierto podemos llegar a cansarnos. Se nos cansa el cuerpo, se nos cansa el alma, se nos cansa el espíritu, se desgasta. Y debemos entender esto, escucha, que existen 3 áreas, di conmigo, 3 áreas donde nos podemos llegar a cansar o desgastar. Nos podemos llegar a cansar o desgastar en el cuerpo.
Nos podemos llegar a descansar en el alma. Nos podemos llegar a descansar a cansar en el espíritu, en el cuerpo por desvelos, mucho esfuerzo, en el alma por una situación complicada, desgastante, la pérdida de un familiar, un problema constante, en el espíritu por tanto dar, por tanto ministrar, por estar totalmente todo el tiempo dando y dando y dando, compartiendo. Hay un desgaste y tú y yo tenemos que ser conscientes de eso. Porque es chistoso que al no reconocer en qué área estamos cansados, terminamos más cansados. Un ejemplo, es como cuando te vas o sales de vacaciones. ¿A quién le gusta salir o irse de vacaciones? Dale un codazo al que está a tu lado y dile: no te hagas. A todos nos gustan las vacaciones, salvo algunos por ahí trabajólicos, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero muchas veces salimos de vacaciones y en las vacaciones nos llenamos de tantas actividades, que vamos a hacer esto y que luego al siguiente día y que levántate temprano y que llegas bien tarde, que al final de las vacaciones llegas a tu casa y tienes que descansar de las vacaciones. Nos pasa. Y eso es porque no entendemos realmente en qué área estamos cansados para descansar en el área correcta. Parecería irónico, pero para descansar correctamente debemos entender en qué área estamos cansados. Si hemos tenido un desgaste espiritual fuerte, y esto es para los que sirven, esto es para los que comparten de Jesús, esto es para los que se desgastan, no podemos, escucha, descansar y renovar nuestro espíritu durmiendo o viendo la tele. Ay, pues estoy muy cansado, voy a llegar y me voy a echar ahí un programa, una serie o algo. No. Lo correcto para descansar nuestro espíritu es descansar en la presencia de Dios, es descansar en su palabra, es descansar teniendo comunión con Él, porque se renueva nuestro espíritu. No podemos, escucha, cuando tenemos un desgaste emocional muy fuerte, que lo que recupere, lo que renueve nuestra alma sea el hecho de solamente dormir, sino lo más conveniente quizás sería la compañía de alguien, platicar con alguien, desahogarte, que alguien te anime, que alguien te abrace, o incluso distraerte un poco de las cosas para que te puedas volver a enfocar. Necesitamos entender en qué área nos desgastamos para descansar correctamente. Ahora, dentro de todo quiero compartirte esta gran verdad. Jesús, su palabra y su presencia es lo único que sí, escucha, puede darnos verdadero descanso en las tres áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Dale un aplauso de gloria a Dios, de gratitud. Jesús sí nos puede dar descanso. Su palabra, su presencia sí nos puede hacer descansar en todas las áreas de nuestra vida. Te pongo un ejemplo. Mira, durante el mes de julio tenemos un evento impresionante que se llama Highlight, donde tenemos la oportunidad de servir, de desgastarnos. Y ciertamente los que están involucrados, los que hemos servido, los que hemos estado involucrados muy adentro en esa área, tenemos un desgaste muy fuerte en todas estas áreas. Nos desvelamos. Hay desgaste espiritual, todo el tiempo estamos dando, ministrando, aconsejando. Hay desgaste emocional porque nos involucramos con los chavos. Cuando vemos las cargas, las dificultades que han pasado, se carga nuestro corazón. Yo recuerdo el primer Highlight. Vivimos muchas experiencias muy padres, aprendimos muchísimo. Sin embargo, yo recuerdo que en algún punto, como la mitad, en la segunda semana del Highlight, hubo un punto en donde yo casi exploté. Estaba cargado, estaba cansado, desvelado. Aparte estaba medio frustrado porque los chavos no hacían caso del todo. De repente los capitanes se volvían locos, ¿verdad? Y no sé en qué estaban pensando. Y Nis y yo, que estábamos en ese entonces al frente, yo me desgasté, yo estaba cansado y exploté. Incluso llegué a reaccionar mal. Empecé a enojarme, empecé a reaccionar mal, porque eso es lo que pasa cuando uno está cansado, desgastado. Ahora, gracias a Dios, lo que hice fue que durante una hora en ese día donde todo explotó, me encerré. Y no me encerré para echarme una siesta, me encerré para orar, para buscar a Dios, para enfocarme en Él. Empecé a cantar, empecé a adorar, empecé a buscarlo, de tal manera que cuando salí, escucha, salí con todo.
Salí al 100%, listo para seguir dando, listo para seguir desvelándome, listo para seguir cumpliendo, listo para seguir sirviendo, listo para seguir adelante. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, porque cuando leemos su palabra, nos renovamos. Dale un aplauso a Dios. Lo interesante de todo esto, escucha, es que el peligro más grande del cansancio es que viene por querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Dile que está a tu lado, están hablando de ti. A veces en la vida queremos hacer todo a nuestra manera. Queremos usar nuestros recursos. Mi capacidad, mi inteligencia, mis estudios o mis relaciones. Y si tú y yo constantemente estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, tarde que temprano es natural, es normal desgastarnos. La clave para no desgastarnos es esperar, confiar, estar en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que los que confían en Él volarán como las águilas, no se cansarán, correrán y no se fatigarán, porque tendremos nuevas fuerzas porque estamos en Él. La clave ante el cansancio que producen las circunstancias difíciles es la presencia de Dios, es su palabra, es estar en Él, conectados a Él. Me impresiona esto porque si Jesús es nuestro descanso, muchos a veces no lo aprovechan como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, escucha, pasó años en el desierto. En todo momento Jesús estuvo con ellos. En todo tiempo la presencia los seguía. El tabernáculo estaba en él, con ellos. Simplemente no lo valoraron, lo menospreciaron, le tuvieron miedo. Y a diferencia de Moisés, ellos no hallaron descanso. ¿Qué diferencia hubo entre el pueblo de Israel y Moisés? Ambos estaban en circunstancias difíciles. Ambos seguramente tuvieron sed. Ambos tuvieron hambre. Ambos tuvieron mucho calor quizás en algún momento. Pero la diferencia es que Moisés estaba donde Dios estaba. Y el pueblo se la pasaba en otro lugar, desenfocado en su rollo. La clave, escucha, para en el tiempo de desierto, en la dificultad, ante el cansancio, es la presencia de Dios. Recuerda esta verdad: el desierto es tu lugar de encuentro con Dios y su presencia. Aún la circunstancia más difícil que estés viviendo el día de hoy, en medio de eso te puedes encontrar con Dios. Y si te encuentras con Dios, Dios te dará la gracia, la fuerza para continuar. Dale el aplauso de alabanza a Él. Ahora vamos a ir un poco más profundo. Si tú y yo no resolvemos la situación del cansancio, si tú y yo no aprendemos a descansar en Dios, tarde que temprano va a brotar lo que yo le llamo la queja. La queja es el segundo punto, es el segundo peligro en el desierto. La queja es el resultado o fruto de un corazón cansado, inconforme y herido. Escucha, lo repito, la queja es el resultado o el fruto de un corazón cansado, inconforme y herido. Ahora yo quiero que analices un poquito. ¿Qué tanto te quejas? ¿Qué tanto te quejas de la circunstancia? ¿Qué tanto te quejas de la situación que te ha tocado vivir? ¿Qué tanto te quejas de Dios, de las personas? ¿Qué tanto te quejas? Ahora, la palabra o la raíz de la palabra queja se refiere a dolerse, de lamentarse, de quedarse estático en necedad. Y como te quedas estático en necedad, ya no avanzas para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y todo lo anterior es por causa, escucha, de un agotamiento físico, emocional y espiritual, donde se ha creado y hemos permitido una actitud en contra de Dios, de queja, en contra de personas. Lo que nos debe de preocupar es que, escucha, Dios, al igual que puede escuchar nuestra alabanza, nuestras oraciones, Él también escucha nuestras quejas. Y no solamente las escucha, sino que la queja trae consecuencias. Y conmigo, la queja trae consecuencias. La queja, escucha, nos hace declarar cosas malas. Cuando te quejas no dices cosas buenas. Ay, qué bonito, ay, qué bueno esto. No, te enfocas en las cosas malas. Declaras cosas malas.
Y escucha, lo malo que declaramos o confesamos nos llega, lo atraemos, porque nuestra boca tiene poder. Di conmigo, mi boca tiene poder. Y si tú y yo no estamos quejando, es lo que atraemos. Por eso otra consecuencia de la queja es alguna que escuché a un predicador cercano: la queja es la alabanza de las tinieblas. Por lo tanto, así como la gratitud, la alabanza a Dios atrae la presencia de Dios, dice el versículo que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú y yo no la pasamos quejándonos, lo que atraemos son demonios. Lo que atraemos es opresión. Lo que atraemos es desgaste. Lo que atraemos incluso puede llegar a ser la muerte. Números 14, 26, 30 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, que eran los líderes del pueblo: ¿hasta cuándo debo de tolerar esta perversa comunidad y sus quejas contra mí? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, que haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. ¿Qué oyó Dios? La queja. ¿Qué se quejaban? Ay, nos vamos a morir aquí. Ay, hace mucho calor. Ay, hace mucho frío. Ay, esto, ay, tenemos hambre. Dice el versículo 29: todos caerán muertos. ¿En dónde? En el desierto. En este desierto. Ya que se quejaron contra mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años para arriba no entrará a ocupar la tierra que yo juré darles, con excepción de Caleb y Josué, que no se quejaron, que tuvieron confianza en Dios. La queja, escucha, siempre nos hace hablar mal, porque la queja siempre se centra o se enfoca en lo malo. Y si se enfoca en lo malo, no valora lo bueno que tiene. El pueblo de Israel se quejaba del lugar donde se encontraba, de la escasez que tenía. Y realmente había escasez. No era un lugar muy bonito, no había agua en abundancia. Era real el contexto por el cual se quejaban. Pero escucha, como se quejaban, ellos no veían que ahora eran libres. Ellos no veían ni valoraban que Dios estaba con ellos. Ellos no recordaban lo que Dios había hecho. Si Dios abrió el mar, ¿cómo no les iba a dar alimento? ¿Cómo no les iba a proveer la necesidad? Pero como solamente se quejaban, no se enfocaban en lo bueno, no valoraban que Dios estaba con ellos y que Dios podía suplir cualquier necesidad. Cuando tú y yo nos quejamos, no vemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Hemos permitido el día de hoy, o en nuestra vida, en nuestra familia, quejarnos constantemente, porque la queja detiene la bendición. Ahora escucha, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo contrario a quejarnos. ¿Qué es lo contrario a quejarnos? Ser agradecido. Con una sonrisa, dile al que está atrás de ti: hay que ser agradecidos. En todo tiempo ser agradecidos. Hoy tenemos la oportunidad, a través de esta reflexión de la palabra de Dios, de cambiar mi actitud. Di conmigo, cambiar mi actitud. La queja viene por una actitud que adoptamos, por heridas, por algo que nos pasó, por el cansancio. Tú y yo podemos cambiar esa actitud por una actitud de gratitud, de agradecimiento. Escucha estas verdades. Ser agradecido te enfoca en lo bueno. ¿Cómo es que te enfoca en lo bueno? Bueno, para agradecer necesitas buscar y recordar aquellas cosas buenas que te han pasado. Puedes recordar aquellas cosas donde Dios ha sido fiel. Entonces, agradecer te hace enfocarte en lo bueno, a diferencia de la queja que te hace enfocarte en lo malo. Ser agradecido cambia tu actitud. ¿Por qué? Porque recuerdas la bondad, la fidelidad, el amor y la misericordia de Dios en tu vida en todo momento. Cuando tú y yo, en vez de quejarnos por lo que nos ha pasado, por lo que hemos vivido, y agradecemos a Dios por estar con nosotros, eso cambia nuestra actitud, cambia nuestro estado de ánimo. Incluso, número 3, cambia nuestra perspectiva.
Cambia nuestra manera de ver las cosas, porque ahora recuerdas, sabes que hay una solución para cualquier condición, y sabes que la condición en la que te encuentras, el desierto en el que te encuentras, no será para siempre. Si el pueblo de Dios hubiera sido agradecido, hubiera estado en mente, hubiera tenido en mente que no iba a estar en el desierto para siempre, sino que simplemente era una etapa donde Dios quería hacer algo en ellos para llegar a la tierra prometida. Si tú y yo somos agradecidos, escucha, disfrutamos más de la vida. Dile que se te conviene. Los que se quejan no disfrutan la vida, pero los que son agradecidos en todo tiempo se enfocan en las cosas buenas, se enfocan en las cosas bellas, disfrutan, están sonrientes. Ser agradecido, escucha, aumenta tu fe. Ser agradecido nos da confianza en Dios, porque recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahora, ser agradecido también te hace ser más como Jesús. Te hace tener más el carácter de Jesús en tu vida. Y ser agradecido te posiciona para recibir las bendiciones de Dios. Ser agradecido es una de las llaves para la bendición de Dios, aún en el tiempo difícil. Así que yo te pongo el reto en este día: cuando venga una situación que quiera hacerte que te quejes, que hables mal, enfócate o decide buscar 3 cosas por las cuales estar agradecido en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación. Busca cosas por las cuales estar agradecido, porque en toda situación, escucha, podemos estar agradecidos, porque dice la palabra: todo obra para bien. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, y sean agradecidos en toda circunstancia. No solamente en las buenas, en toda circunstancia, pues esta es la voluntad, es el deseo de Dios para ustedes, los que le pertenecen a Cristo Jesús. ¿Alguien le pertenece a Cristo Jesús? Entonces dale un aplauso de gratitud en esta hora. Filipenses 4 del 6 al 7 dice: no se preocupen por nada, no se afanen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Cuál es el resultado de eso? Así experimentarán la paz de Dios. Qué importante sería tener paz en medio de la dificultad. Qué importante sería estar tranquilo, confiado en medio de la adversidad. Y eso pasa cuando tú y yo somos agradecidos. Experimentamos la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La clave, escucha, es no quejarte, es ser agradecido. Yo estoy seguro que si el pueblo de Israel, en vez de quejarse, hubiera sido agradecido, ellos, su fe hubiera aumentado y hubieran entrado a la tierra que Dios les había prometido. Pero ellos se quejaron. Ellos no vieron el peligro y cayeron en la queja. Dejaron que el cansancio los dominara, no buscaron descansar en Dios, no valoraron a Dios. Y eso nos lleva al tercer peligro que te quiero compartir el día de hoy. Tercer peligro es el peligro de la incredulidad. Di conmigo, incredulidad. Y esto es muy peligroso. Lo que causa el cansancio, la fatiga, el desgaste y quejarte mucho por estar en un desierto, en una dificultad, en algún momento puede crear incredulidad en tu vida. Salmo 106, versículo 24 dice, hablando de la actitud del pueblo de Israel en el desierto: pero aborrecieron la tierra deseable y no creyeron a su palabra. Eso habla de incredulidad, no creyeron. Ahora, antes de dejar de creer y confiar en Dios, menospreciamos y no valoramos lo que Él nos ha dado, porque nos quejamos, porque vivimos enfocándonos en lo malo y lo menospreciamos. Qué peligrosa, escucha, es la incredulidad. Pues la incredulidad nos limita, nos estorba para experimentar y conocer a Dios plenamente.
Nadie que tenga incredulidad puede conocer y experimentar a Dios plenamente. ¿Y qué tan importante es tener a Dios y experimentar y conocerlo en el tiempo de la dificultad? Yo creo que es lo más importante, es la solución, es lo que nos fortalece, es lo que nos anima, es lo que nos ayuda a proseguir. Pero si tú y yo tenemos un corazón incrédulo y estamos incrédulos, no podemos experimentarlo ni conocerlo. Incredulidad es dejar de creer y confiar en alguien o en algo. En este caso, el peligro está en dejar de confiar, de creer en Dios. Ahora escucha esta verdad: la incredulidad, al igual que la fe, se alberga en el corazón. La incredulidad nace en nuestro corazón. La incredulidad se gesta porque empezamos a movernos por lo que tú y yo vemos y dejamos de creer lo que la palabra de Dios dice. La incredulidad nace cuando tú y yo solamente nos enfocamos en las circunstancias. Cuando tú y yo solamente nos enfocamos en lo que vemos. ¿Qué es lo que veríamos en el desierto? Arena, calor, dificultad. ¿Qué es lo que vemos en las dificultades? Que las promesas se tardan en cumplirse, que a lo mejor una expectativa que teníamos no se llevó a cabo, que nos fallan una y otra vez, y te enfocas en eso, solamente ves en eso, te dejas guiar y caminas por lo que ves. Pero nosotros, dice la palabra, no caminamos por vista, sino por fe. Lo contrario a la incredulidad es la fe. Y la fe, escucha, la fe es algo que se genera, se gesta en nuestro corazón por oír, número uno, la palabra de Dios. El exponernos a la palabra de Dios, el escuchar un testimonio, el leer la palabra, meditar la palabra, ver una conferencia, escuchar a alguien, compartir con alguien que habla de la palabra de Dios, produce en nosotros fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú y yo queremos vencer la incredulidad y dejar de estar indiferentes a lo que Dios puede hacer, necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Pero si tú y yo no leemos, no meditamos, no estamos adentrándonos en la palabra de Dios y valoramos, preponderamos más otras cosas, eso nos estorba de creer, de que creamos a Dios. ¿Qué es lo que produce también fe en nosotros? El conocer a Dios. Cuando tú y yo le conocemos a través de una relación personal con Él, eso nos da confianza, eso nos da seguridad. Ahora, ¿cómo le conocemos? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo generamos también fe? Y esto me gusta mucho porque es práctico. Juntándonos con hombres y mujeres de fe. Yo te pregunto el día de hoy, ¿tus amistades, tus relaciones es con gente de fe o son puros incrédulos? Las personas más importantes en tu vida es gente de fe. Las personas que más admiras, con las que te relacionas, con las que convives, es gente de fe o es gente que no cree en Dios. Porque si no cree en Dios, pues te van a decir: no, mira, mejor hace esto, es mejor lo otro, vete aquí, yo te invito un trago, yo te invito esto, lo otro. Y dejamos de poner nuestros ojos en Dios. Pero si tú te juntas con gente de fe, eso produce en ti fe. Alguien que ha producido o que me ha animado a que mi fe aumente, que Dios ha usado para que mi fe aumente, es mi papá. Yo he visto cómo nuestro director una y otra vez camina en fe. Yo he visto y me he enterado cuando se deben miles de pesos, por ejemplo, para pagar lo que se necesita en estas instalaciones, y lo veo una y otra vez caminando en fe. Veo la fe en él cuando Dios lo movió a que firmara para comprar a estas instalaciones, aun cuando no teníamos el dinero. Eso es fe. Y el caminar con gente de fe te ayuda a creer, a confiar, a que tu fe crezca, a que tu fe aumente, a que digas: si él puede, porque Dios está con él, Dios también está conmigo y yo también puedo. Dale un aplauso a Dios por eso. Por eso es tan importante que vengamos a la congregación, que vayamos a un grupo Crece.
Porque nos rodeamos de gente con fe, gente que confía en Dios, gente que aunque está viviendo dificultades, sigue confiando en Dios. Pero si tú no vienes a la congregación, no vienes cada de 8 o cada que puedes, pues eso va a afectar para que tu fe no esté tan fuerte como la de otros. Cuando tú y yo entonces nos exponemos a la palabra de Dios, cuando tú y yo buscamos y conocemos más a Dios y nos juntamos con hombres y mujeres de fe, nuestra fe aumenta. Cuando tú y yo nos congregamos, también nuestra fe aumenta porque nos animamos los unos a los otros. Tú y yo tenemos que ser conscientes entonces de que en todo momento, en toda dificultad podemos llegar a cansarnos. Y si no resolvemos el cansancio, nos vamos a quejar. Y si permanecemos cansados y nos quejamos, eso va a producir en nosotros incredulidad. Y es importante esto porque estas actitudes o estos peligros se van juntando, se van mezclando a tal punto de llegar a este punto. El cuarto peligro que yo encuentro, quizás haya más, pero quiero terminar con este, es la murmuración y el chisme. Dile que está a tu lado, esto se va a poner bueno. Porque como cultura, al mexicano le gusta el chisme, sino porque existen las revistas esas donde hay puros chismes. Y ya se casó, se divorció, se volvió a casar, tuvo 4 hijos y luego lo cacharon, que esto, que lo otro, que le hizo así, la foto, ay, ¿ya viste la foto? Puros chismes. Redes sociales, ¿y qué? ¿Qué vemos en redes sociales? Puros chismes. Y lo más terrible es que le pones like. Escucha, tristemente, si no detenemos la queja, la incredulidad de nuestra vida, eso nos va a llevar a murmurar, a ser unos chismosos. Murmurar va más allá de quejarnos en nuestro corazón, va más allá que estar inconformes. Murmurar nos hace hablar mal. Salmo 106, 24 al 25 dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Eso habla de incredulidad. ¿Qué fue lo que hicieron? En vez de creer en la palabra y valorar lo que Dios les quería dar, murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Ahora, déjame clarificarte esto. La murmuración se da en lo secreto. La murmuración se da donde nadie te ve o donde piensas que nadie te ve. La murmuración se da donde piensas que nadie te puede llamar la atención como una autoridad. Ay, ahorita que no está, mira, te quiero decir esto. Y eso es peligroso. Este es el peligro. Escucha, que tú y yo lleguemos a pensar que como nadie nos escucha en lo físico, o como no hay una autoridad, no va a pasar nada. Ay, manito, te lo comento para que ores. Déjame recordarte algo. Dios escucha el chisme y la murmuración. Y lo más impresionante y lo que debe causar temor reverente en nuestras vidas es que lo castigará y hará que tarde que temprano salga a la luz. Dale un aplauso a Dios aunque te duela. Qué peligroso es el chisme. Hasta ahora hemos visto que podemos caer en el peligro del cansancio, de la queja y de la incredulidad. Y todos estos, escucha, empiezan en un nivel individual o personal, pero pueden crecer y empeorar porque se hacen contagiosos. El cansancio, la queja y la incredulidad son contagiosas. Y cuando se hacen contagiosos y se juntan con otros, se hace chisme y murmuración. Porque para que haya chisme y murmuración se necesitan por lo menos 2. Uno puede participar en la murmuración y el chisme, escucha, prestando sus oídos o tolerando, permitiendo. A lo mejor no dices nada, pero estás ahí con el oído parado. Qué interesante, ¿no? Sí.
No, voy a orar mucho. Ahora, uno puede participar oyendo, permitiendo, pero lo peor sería que tú seas el de los malos comentarios, que tú seas el criticón, el que juzga, el que habla mal. Si tú y yo no somos parte de la solución, si tú y yo no vamos a ayudar a solucionar esa situación, entonces no hables mal, no juzgues, no critiques. Ve antes con una autoridad para reportar lo que está mal, lo que se tiene que corregir. Pero no andes compartiéndolo con personas, porque yo sé que en esta congregación tristemente se da mucho la murmuración y el chisme. Y eso termina destruyéndonos. La murmuración y el chisme nos llevan a la rebelión. Y yo no encuentro en la Biblia que Dios haya perdonado a los que deliberadamente se rebelen contra Dios. Ahora, ¿por qué la gente habla con tanta ligereza, habla con tanta facilidad, mal, critica? Porque pensamos o llegamos a pensar o decidimos ignorar que el chisme y la murmuración son pecados. Pero déjame recordarte, chisme y murmuración, queja, todo eso nos lleva al pecado, y todo pecado merece la muerte. A veces permitimos esas cosas porque aminoramos la gravedad, dejamos de creer, empezamos a quejarnos. Pero si somos serios y conscientes en este asunto, nos daremos cuenta que si Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo amado por Dios, pereció a causa de la murmuración, del chisme, de la queja, de la incredulidad, tú y yo podemos llegar a quedarnos estancados y morir también en la dificultad, en el desierto. Ahora, algo que se me hace muy importante mencionar, y si me ayudan con el piano, por favor, es que murmurar no te permite oír la voz de Dios. Escucha, hemos orado durante este año para oír la voz de Dios, pero yo creo que muchos tristemente no lo han oído, siguen igual, no cambian. ¿Por qué? Porque ha habido murmuración, han hablado mal, han criticado, han juzgado, y eso pone un tapón espiritual en tus oídos para atender a lo que Dios quiere hablarte. Qué peligroso es estar en una dificultad y no saber qué hacer. Nos sentimos frustrados, nos sentimos desesperados. Necesitamos escuchar la voz de Dios en todo tiempo, cuanto más en una situación difícil. Pero si tú y yo murmuramos, hablamos mal, eso tapa nuestros oídos. Ahora es muy importante esto, escucha. Tú y yo murmuramos contra Dios o hablamos mal contra Dios cuando murmuramos y hablamos mal de personas, especialmente de autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y cuando tú criticas, juzgas y hablas mal, eso trae condenación a tu vida, eso trae juicio, eso trae maldición a tu vida, porque te estás quejando contra Dios mismo. No significa que estemos de acuerdo con las autoridades que hacen mal. No significa, ¿verdad?, que digamos, ay, qué bueno, gloria a Dios. Sino que en vez de eso, escucha, hagamos lo contrario de murmurar y chismear, lo contrario a criticar, que es bendecir. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar en vez de murmurar, criticar, chismear a una autoridad o de una autoridad? Bendecir. Yo te pregunto sinceramente, ¿cuántas veces has bendecido a aquellos que te lastiman? ¿Cuántas veces has bendecido a tus autoridades en vez de juzgarlas y criticarlas? Te la pongo más práctico para que nos quede el saco a muchos. ¿Cuántas veces has decidido bendecir al gobierno en vez de criticarlo y juzgarlo? Porque ¿de qué sirve tu crítica? ¿Tú crees que por mucho criticar y juzgar y chismear y hablar mal se va a solucionar? Déjame decirte que eso no va a cambiar nada. Es más, va a empeorar todo.
Pero si tú y yo, como pueblo entendido de Dios, en vez de criticar y juzgar, hablamos bien, bendecimos y decimos: Dios, ten misericordia. Esa persona, ese gobernante, ese presidente no tiene temor de ti. Háblale, ayúdale. No sabemos lo que está pasando, no queremos estar en sus zapatos. Pero Dios, bendecimos a nuestras autoridades. Dios, bendecimos a nuestros gobernantes. Y más en este tiempo de elecciones que se acerca. En vez de criticar y juzgar lo que ha pasado, que no, yo no estoy contento, pero en vez de criticar por lo que ha pasado y juzgar, voy a bendecir. Porque la clave y lo que puede marcar una diferencia es nuestra bendición. Dale un aplauso a Dios. Jesús mismo nos enseña esta verdad. En vez de criticar, juzgar, hablar mal, bendecir. Mateo 5, 44 y 45 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, y oren por los que los roban y los persiguen, para que entonces, al hacer esto, bendecir, hacer bien, orar por ellos, sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El problema no se resuelve hablando mal y chismeando. El problema, o lo que marca la diferencia, es tú y yo al bendecir, al ser hijos verdaderos de Dios, hablando bien, actuando bien y orando. Escucha esta verdad: bendecir es un acto beneficioso, tanto para el que es bendecido como para el que bendice. Beneficia al que es bendecido porque, bueno, le declaras cosas buenas, les das buenos deseos, abres, escucha, al abrir tu boca y declarar bendición, la oportunidad para que Dios intervenga en la otra persona. En vez de criticar y juzgar, bendice. Y beneficia también la bendición al que bendice, porque tú y yo atraemos lo que bendecimos. Tú y yo atraemos las bendiciones que declaramos, y más cuando son a nuestras autoridades. Tú y yo agradamos a Dios cuando bendecimos, cuando guardamos su palabra, cuando cumplimos su palabra. Porque escucha, para bendecir, si es que nos han llegado a herir, tenemos que perdonar. Cuando tú y yo bendices al que te hirió, que te lastimó, eso empieza a sanar tu corazón, porque te lleva al perdón. La bendición te lleva al perdón. Tú y yo, escucha, necesitamos perdonar al gobierno por sus malas decisiones. Necesitamos bendecir, declarar. No vaya a ser que nuestra queja, que nuestro cansancio por todo lo que ha pasado, no vaya a ser que nuestra debilidad, que nuestra incredulidad, ay, si a poco Dios va a poder hacer algo, no vaya a ser que en medio de todo eso y en nuestra murmuración y chisme nos quedemos estancados y muramos en la dificultad, en el desierto. Porque si está en la palabra de Dios, es para que aprendamos y no tengamos esas actitudes. No seamos como el pueblo de Israel en el desierto. Termino con esto. El propósito de los desiertos no es que muramos en ellos. Di conmigo: el propósito del desierto. Dilo más fuerte: el propósito del desierto, el propósito de la dificultad, no es que muera en ella, sino que el desierto es la preparación, escucha, para la tierra prometida. Sin embargo, hubo una generación del pueblo de Israel que murió en el desierto, y se tuvo que levantar una generación diferente para que entonces entrara a la tierra prometida. El día de hoy, si reconoces que estás cansado, o que has estado cansado ya desde algún tiempo, y lo más terrible es que no has ido a Dios, has querido hacer las cosas en tus propias fuerzas, el día de hoy lo más importante es que te acerques a Él. Él te dará verdadero descanso. Él te ayudará. Si tú nos visitas por primera, segunda vez,
Quizás has estado cansado, fatigado, quizás has estado en una dificultad, y el primer paso, escucha, para que llegues a la bendición que Dios quiere darte es reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Eso no significa que en el proceso, que en el trayecto va a haber dificultades, porque de eso estuvimos hablando. A todos nos llega dificultades, a todos nos va a pasar problemas. Pero la gran bendición y la gran diferencia es que ahora Dios está conmigo, con nosotros, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier problema. Dale un aplauso a Dios. Si tú quieres que tu vida tenga un cambio verdadero, porque ahora Dios esté contigo a través de una relación personal, el primer paso es invitarlo a tu vida para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Si tú nos visitas por primera, segunda vez y quieres entonces invitar a Dios a tu vida, diciéndole: Dios, he estado cansado, he estado fatigado, tengo muchas cosas que necesito cambiar, sé que va a haber dificultades, pero quiero que tú estés conmigo, te quiero conocer, quiero llegar al cumplimiento, quiero un día estar contigo para siempre, quiero tener una relación personal contigo, no una religión. Si tú lo quieres hacer y vienes por primera, segunda vez y nunca lo has hecho, levanta tu mano ahí en tu lugar. ¿Hay alguien que lo quiera hacer en esta hora? Que levante su mano en esta hora para recibir. Ve una mano alzada, ve otra mano alzada, ve una mano alzada, ve otra mano alzada. Le podemos dar un aplauso a Dios por la vida de cada una de estas personas, de nuestros amigos y amigas que nos visitan por primera vez. Ahora escucha, quiero que todos se pongan de pie, por favor. Y aquellas personas que tienen esa decisión, levantaron su mano, por favor pasen aquí al frente. Yo quiero dirigirles y ayudarles en una oración para que esta nueva etapa que va a comenzar a través de esta decisión empiece en sus vidas. Vamos a darle un fuerte aplauso para que se animen. Si alguien les acompaña, venga con ellos, no los dejes solos, tráiganse sus cosas. Dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos, dale el aplauso a Dios. Siguen pasando, vienen pasando de allá atrás. Gracias, Dios. Escúchenme un poquito las personas que están aquí al frente. Yo no les voy a mentir. La vida tiene problemas, pero hasta ahorita yo creo que, y estoy seguro que han tenido muchos problemas. Todos tenemos problemas. La gran diferencia de nosotros es que ahora Dios está con nosotros, al nosotros buscar tener una relación personal con Él. El primer paso es invitarlo. Yo quiero dirigirles en una oración que es platicar con Dios, para invitar a Dios a que venga en nuestro corazón, Él sea nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Cierren sus ojos para que no se distraigan. Simplemente es para que no se distraigan y repitan con todo su corazón: Señor Jesús, yo te reconozco